conversar con Pavel Issa, que es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Buenas tardes, Pavel, qué bueno tenerlo por aquí. Muchas gracias, un placer, buenas tardes, un placer estar en el sol de la tarde. Hubo debate ayer y se habló de economía y se habló de cifras y hubo discusiones. Y de rebote. Respecto a cifras y sobre todo respecto a cifras que tienen que ver con la macroeconomía. En fin, se generaron algunas confusiones respecto a eso. Bueno, el presidente argumentó que el crecimiento entre el 21 y el 23 en promedio fue de 6.5%. Esa fue la realidad, solo que no en todo el periodo fue igual, pero fue un crecimiento en promedio bastante robusto. Y nosotros ya estamos creciendo en este momento, aunque el año pasado fue un año de menor crecimiento. Estamos rápidamente retornando a la senda de crecimiento normal, que es un crecimiento bastante alto, del 5%. Las previsiones oficiales dan que creceremos al 5%. Hay organismos internacionales que hablan de un crecimiento más elevado en 2024. Yo creo que hemos retornado a la normalidad macroeconómica. El desafío es transformar el crecimiento en calidad de vida. Más las discusiones sobre si fue rebote o no fue rebote. Bueno, al respecto sí debería de puntualizar algo. En 2005 hubo rebote también, recordando, a partir de la crisis 2003-2004. O sea que también el gobierno... ¿Qué es un rebote? Un rebote es cuando hay es el alto crecimiento que se registra en un año posterior a un año previo que hubo muy mal crecimiento. Sí. Entonces hubo algún evento que hizo que la economía fuese creciera y entonces se ve muy alto, exactamente. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Sí. En 2021 crecimos al 12 y tanto %, pero eso no fue solo un rebote, porque si hubiera sido solo rebote hubiésemos crecido, recuperado el crecimiento, hubiésemos recuperado el nivel de actividad del año anterior. Lo que pasó aquí no fue que crecimos al 6 o al 7 o al 8, fue que crecimos al 12. O sea, hubo un nivel de actividad muy elevado. Las remesas. Bueno, hubo un conjunto de factores que yo creo que influyeron. Entonces, yo lo que, volviendo al tema, todos los gobiernos o muchos gobiernos han disfrutado, han podido mostrar en algún año algún crecimiento elevado, en parte porque el crecimiento de un año anterior fue bajo. Yo no veo problema en eso. Yo creo que la economía dominicana en este momento y en promedio en el periodo 2001-2023 ha crecido y está creciendo a buen ritmo otra vez. El desafío es cómo transformamos, es el desafío estructural del sistema, cómo transformamos eso en bienestar y calidad de vida de la gente. Pero viendo su propia explicación, ministro, de que en el 2005 también hubo rebote, entonces es una admisión de que en el 2021, en el 2022, tal como se dijo anoche en el debate, lo que en vez de haber un crecimiento tal, lo que hubo fue un rebote. Entonces, No, estoy diciendo que una parte, obviamente, que sí fue rebote, pero estamos hablando, un rebote puro y simple hubiese sido un crecimiento del 7, digamos, que hubiese recuperado el nivel de actividad previo a la pandemia, y en este caso no estamos hablando de uno del 7, estamos hablando de uno del 12, o sea, fuimos mucho más lejos de lo que hubiera dado un rebote. Pero bueno, yo creo que lo importante en este momento es que estamos en un periodo de vuelta al periodo de normalidad macroeconómica, de una economía de alto crecimiento y de baja inflación. ¿Y la proyección es? La proyección para el 2024 es que terminaremos creciendo. La proyección oficial es 5%, pero el Fondo Monetario Internacional habla de 5.4% y el Banco Mundial habla de 5.1%. O sea, estamos ya a velocidad crucero. Como te digo, repito, la preocupación es más de fondo. Ministro, tenemos varias décadas creciendo a un ritmo promedio, como usted bien señala. Y se están haciendo en las últimas décadas las mismas cosas en política económica, las mismas cosas, poco más, poco menos, en los grandes ministerios y temas estructurales. En este momento, cualitativa y cuantitativamente, ¿qué se puede decir desde el gobierno que es diferente, que no sea más allá que un crecimiento, la consecuencia de un crecimiento vegetativo natural de la economía? Yo creo que ahí le estamos prestando atención al tema de la calidad del empleo. Hay que decir algo. Esto se trata de esfuerzos que no tienen un periodo largo de tiempo de impulso, porque la mayor parte del cuatrienio, al menos más de la mitad del cuatrienio, fue gestión de crisis, recuperación,
vacunación, recuperación del turismo y volver a la normalidad. Y la verdad es que la normalidad solo plena la estamos viviendo ahora. Ahora, en este momento, estamos poniéndole mucha atención al tema de la calidad del empleo. Hay dos maneras en que usted transforma crecimiento en calidad de vida y hace que ese crecimiento sea sostenible a largo plazo. Porque a veces pensamos que el 5% de crecimiento por año, puntos más, puntos menos, está dado. Y eso no está garantizado. Hay que hacer transformaciones estructurales que permitan que ese crecimiento se sostenga y se expande y lleguemos al 6, al 7%. Entonces nosotros decimos que hay dos formas de transformar crecimiento en calidad de vida. Una es a través de la calidad de más y mejores empleos y otra a través de más y mejores servicios públicos. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? En el caso de más y mejores empleos, estamos impulsando, por una parte, la reestructuración del aparato productivo, transformación del aparato productivo en varias direcciones. El tema del aparato industrial, por un lado, todo el tema de atraer inversiones de mayor contenido tecnológico y preparar la fuerza de trabajo para que ocupen los puestos de esas industrias de más alto contenido tecnológico en el caso de Zona Franca. Estamos hablando de, como mencionó el presidente ayer, el Infotep se ha expandido de una manera muy notable. Se ha multiplicado el número de centros del Indotel por 6, por 7, porque estamos hablando de 40 y tantos. Se ha multiplicado el número de instalaciones del ITLA y se ha multiplicado el número de instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por supuesto, no es solo instalar, es crear los programas, es crear la currícula. Sí, pero eso sale de la UAS directamente. Ese contenido sale de la universidad. Sí, pero claro, lo que quiero decir es que como nación tenemos el desafío, no solo el gobierno puede apoyar a la UAS en crear estos centros, pero hay que impulsar la transformación en la calidad de los currículos. Es una iniciativa del presidente Fernández desde que asumió la presidencia en su segundo periodo y expandió. Y yo lo he reconocido aquí. Y de los dominicos cuando fundaron la universidad. No, de los dominicos no, del presidente Fernández, que fue el que hizo la expansión. Bueno, me están preguntando. Espérate. No, de los dominicos no. Me están preguntando qué estamos haciendo. Y un proceso constante. Constante no, hay gobiernos que, perdónenme, Pavel, hay gobiernos que pasan y dejan caer las obras. Pues tú la respondes a él mete la postilla. Por no le hagas caso, siguen tus continuidad de Estado. Mire, esa anarquista, tú no lo ves. Don Pavel, obviamente que en un debate en estos tiempos el tema de la migración haitiana desproporcionada fue tema de debate ayer. A propósito del documento que emitió el Departamento de Estado, que yo creo, espero ya su opinión, que es agresivo, improcedente y abusivo contra Abinader y contra el país. Dice el presidente Leonel Fernández anoche que resulta indignante el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de que aceptemos refugiados o indocumentados y eso no lo aceptamos jamás. Usted que dijo al país, yo me quedé sorprendido que usted le dijo que nosotros éramos un país racista, xenófobo y que por eso era que tratábamos el tema de la migración haitiana, que era por negro y porque somos racistas. ¿Qué usted cree del informe del Departamento de Estado? Yo te voy a dar una respuesta más genérica. Yo creo que ya el gobierno dominicano dio una respuesta preliminar y dará una respuesta más acabada, con más detalle más adelante. Yo creo que todos los países del mundo tienen un enorme desafío en estos tiempos en materia de gestión migratoria. Tenemos que fortalecer la capacidad de gestionar flujos migratorios extraordinarios. Centroamérica y México, por ejemplo, tienen también un enorme desafío. La República Dominicana lo tiene. Y tenemos que buscar la manera de fortalecer la capacidad de regular los flujos, de tratar a los migrantes que están ya en territorio, tanto por la vía de la interdicción como por la vía de la regularización. O sea, tenemos que buscar formas inteligentes. Yo creo que no podemos estar con las cabezas calientes. Tenemos que hacerlo con la cosa fría y bien, siempre en el mejor interés de todo el pueblo dominicano. Pero usted mantiene que nosotros somos un país racista, xenófobo. Usted mantiene esa idea. Yo creo que en todos los países existe ese tipo de sentimiento, pero no solo con múltiples poblaciones. Yo creo que es un tema que hay que trabajarlo y que hay que lidiar con eso. Hay que tratar con el tema de las mujeres, con el tema de la juventud, con el tema de los migrantes, con el tema de los ancianos.
Entonces, nosotros tenemos que ir sanando eso, tenemos que ir mejorando, de tal manera que trabajemos las poblaciones migrantes, trabajemos la población joven, trabajemos la población adulta mayor, no desde los prejuicios, sino primero desde la solidaridad, pero también desde del entendimiento de la realidad concreta de esas poblaciones. Entonces, a propósito de su comentario, ¿cuál es su opinión entonces sobre el informe que realizó Amnistía Internacional, donde nos acusa directamente a nosotros de racistas y de manejar el tema negativo? Yo creo que es un tema que ya ha sido tratado por los estamentos correspondientes, la Cancillería, la Presidencia. Yo no agregaría nada más de lo que ya fue dicho. Bueno, volvamos entonces a los temas económicos, que de eso sí usted tiene un buen manejo. Y aunque se está en un proceso, estamos a 23 días de las elecciones, en la presunción, por supuesto, de que sea el presidente Luis Abinader que logre la reelección. Hay un tema que está pendiente. Anoche se tocó, de hecho, pero con todo lo que describe respecto a cómo ha sido el crecimiento de la economía, se habla también, por supuesto, de reforma fiscal. Ni qué decir de ese pacto, que era parte de esos 3 pactos que desde ¿cuánto? Hace 12 años, ¿no? Hubo un mandato de la ley para que se conociera, se le ha dado larga, parece que resulta bastante odioso y a muchos les resulta muy risible. Nos vamos a abocar a un tema de la reforma del pacto fiscal, probablemente eso está en agenda y algunos elementos al académico, Iván, para agregarle ahí al académico, para la audiencia nuestra, que establezca la diferencia entre reforma tributaria y fiscal, la diferencia en esos dos conceptos. Sí. La pregunta me permite conectar con la pregunta que me había hecho Federico hace un momento. Y es que, ¿qué estamos haciendo? Y yo decía que para mejorar, para traducir crecimiento en calidad de vida, hay que crear más y mejores empleos. Tenemos un 50% de la población, un poco más, trabajando en condiciones de informalidad, y eso es histórico. Y mucho desempleo es precario. Tenemos que cambiar el tejido productivo y fortalecer las capacidades humanas para que hayan empresas de más calidad, con personal contratado de más calidad, más productivo y con más recursos. La otra parte es con más y mejores servicios públicos. O sea, esa es una forma importante de mejorar la calidad de vida de la gente en salud, en educación, en seguridad pública, protección del medio ambiente, justicia y seguridad pública. Entonces, ya voy a eso. Sí. Pero para lograr eso, no es solo con eso, pero sí es una condición necesaria tener más recursos. Porque la presión tributaria en la República Dominicana, es decir, el monto de recursos que recauda el Estado para poder, es insuficiente. Y eso no es un tema nuevo, sino que es un tema viejo. Tenemos 10, 12 años con una presión tributaria insuficiente, o más tiempo que eso, una presión tributaria insuficiente, para poder financiar adecuadamente los bienes, los servicios públicos indispensables para que la gente pueda ejercer sus derechos. Entonces, necesitamos elevar esa cantidad de recursos. Alguien pudiera decir, un momento, pero ¿por qué no hay mejor eficiencia recaudatoria? La respuesta a eso, la eficiencia recaudatoria es una agenda permanente. No importa si la presión tributaria es alta, si es baja, es una obligación del Estado dominicano, de cualquier Estado, hacer una recaudación tributaria efectiva y que cumpla con las leyes. Entonces, se necesita una reforma fiscal en el sentido de una transformación del gasto y del ingreso, las dos cosas. ¿Y cómo transformamos el gasto? Poniendo el dinero donde lo dice la planificación. Y en eso hemos avanzado bastante, Federico. Es decir, hasta el gobierno pasado, el divorcio entre planificación y presupuesto era pasmoso. Es decir, planificación iba por un lado, el MEPI, el Ministerio de Economía, y Hacienda y la Dirección de Presupuesto iban por el otro. Y ni se hablaban. Ahora está cambiando radicalmente eso. Y Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y Dirección General de Presupuesto conversan continuamente buscando que los planes sean financiados adecuadamente. Entonces, le estamos dando calidad al gasto público cuando ponemos el dinero donde se necesita. Eso es un tema. Ahora bien, el otro tema
es el tema de los recursos tributarios, la reforma tributaria. La reforma tributaria es parte de una reforma más amplia que es la reforma de la fiscalidad en conjunto. Aguántelo el ingreso y el gasto. Sí, Aguántelo ahí, Pavel, ministro, para que lo complete a la vuelta. Sí, estamos conversando con el ministro de Planificación, Desarrollo, Pavel Issa, y por supuesto habrá mucho que decirse sobre reforma fiscal y lo que ha estado explicando. Vamos a hacer una pausa y regresamos de nuevo en esta conversación con Pavel Issa. Conversamos con Pavel Issa, ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, lo dije derecho. Y hablábamos también de reforma fiscal, eso que a mucha gente les resulta urticante, porque hablan, bueno, solamente con la reforma fiscal se habla de que para incrementar impuestos, nunca para reducir los gastos corrientes de los gobiernos, y eso preocupa mucho. Se penaliza, por ejemplo, el consumo de los que reciben menos salario, se agigantan los subsidios a los empresarios, entre comillas, que viven en muchos casos del Estado, qué sé yo. Todas esas reflexiones giran en torno a un tema muy urticante que se ha ido postergando en el tiempo, y lo dejábamos con el tema de la reforma fiscal. Pavel. Ahora, sí, cuando dije antes de la pausa que el Estado definitivamente, yo creo que hay un consenso en ese sentido, está establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo el compromiso de elevar la presión tributaria, es decir, la cantidad de recursos que el gobierno recolecta por impuestos como proporción del tamaño de la economía. Eso es lo que se llama presión tributaria. En este momento la presión tributaria oscila entre 14 y 15% del tamaño de la economía, del Producto Interno Bruto. Esa cantidad es insuficiente y es una de las presiones tributarias más bajas la media regional, de América Latina. La media regional creo que está en 21 y nosotros estamos mandando por el 15. Si no podemos enfrentar el desafío del desarrollo, de proveer servicios de salud de calidad, de seguridad pública, de protección del medio ambiente, seguridad pública, justicia, con una presión tributaria tan baja. Entonces necesitamos elevar esa presión, porque además, como los ingresos son bajos, los gastos superan los ingresos, se genera un déficit público que es financiado y se financian, perdón, y se financian con deuda. Fíjate que el déficit público ha estado bastante bajo control en estos primeros 3 meses, pero los déficits tradicionalmente se financian con deuda pública. El problema es que hay que pagar intereses sobre esa deuda pública. Y como hay que pagar intereses, entonces ese dinero sale de los impuestos. Y el techo de la deuda no está muy alto hoy por todos los préstamos adquiridos. Tenemos un tamaño de la deuda como proporción del PIB que se ha reducido desde 2020 hasta este momento y se ha mantenido relativamente estable. No ha habido un crecimiento desmesurado, pero el tema es que sí es un desafío que nos ocupa bajar especialmente el monto la proporción de recursos que pagamos de intereses sobre la deuda pública con respecto a los recursos que recaudamos. Estamos en este momento pagando, por cada 100 pesos que recaudamos, pagamos 22, 23, 21 pesos en intereses. Eso es mucho, hay que bajarlo. Y la única forma de bajar eso es recaudando más, porque además eso nos permite endeudarnos menos. O sea que o es reforma o es deuda. Entonces, exactamente, es la forma. Pero ahora hay deuda sin reforma. Ahora, eficiencia. Ahora, lo que hemos logrado en estos años es mantener el déficit bajo control, pero eso ha sido... Pero en 3 años y medio, ministro, en 3 años y medio, casi 40 mil millones de dólares. Porque si la economía crece... A 1.000 millones por año. Óyeme, pero mira, la deuda ha sido manejable. No estamos lejos de tener una crisis. Lo que estamos diciendo es que necesitamos que ese peso de la deuda se alivie y de depender de menos recursos de endeudamiento y más de movilización de recursos internos. Ahora, ¿cómo tú haces eso? Y esa es la pregunta de Ivonne. Bueno, no lo puedes hacer. Eso no lo hemos estado discutiendo, pero yo tengo tiempo trabajando el tema y sabemos que eso lo podemos hacer de diferentes maneras, pero hay una en que no la podemos hacer y es subiendo tasas. Yo creo que las tasas están cerca, si no en el límite, están cerca del límite. Pero ustedes las subieron más de 4 veces, ministro, en estos 3 años. Las tasas, no ha habido ningún tipo de reforma tributaria. Bueno, escúcheme, me refiero a la tasa de interés. Sí, pero ese es otro tema. Es otro tema. Y eso corresponde al Banco Central, que es autónomo.
y el gobierno central no se mete con el Banco Pero- Central. Se coordina, pero pero no se... aprovechar no se- ahí mismo, ahora, pero sí. ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que hacer una reingeniería de los impuestos de tal manera que podamos recaudar más. Para este año entonces sería. Eso no está en discusión en este momento. En el gobierno no estamos discutiendo el tema de reforma tributaria. Está en la mesa de las 12 reformas. Pero eventualmente tendremos, es como lo reconocieron los candidatos ayer en el debate, es necesario hacerlo, ¿no? Y ahora, uno de los elementos más importantes de eso es, obviamente, revisar las exenciones, como Ivonne ha planteado. No tenemos espacio para subir tasas, tenemos espacio para eliminar exenciones. Hay que buscar cuáles exenciones son las más productivas, las que rinden frutos, cuáles son las exenciones que no rinden frutos o que rinden menos frutos, para probablemente irlas desmontando. Esto es una opinión, digamos, Ministro, una idea general. Sí, el dolor de cabeza del gobierno ha sido la inflación. El segundo país que ha tenido de Latinoamérica que ha tenido mayor inflación acumulada hasta de un 26% desde 2020 hasta la fecha. ¿Qué ha pasado? Que eso es justamente lo que más afecta a los dominicanos. La inflación ya es cosa del pasado. En este momento tuvimos 2 años, es cosa del pasado, porque la tasa de inflación en este año cerró por debajo del 3,5%. En el año 2023 cerró por debajo del 3,5%. La inflación meta, el objetivo meta... Por acumulada es 26. Bueno, lo que pasa es que los aumentos de precios... Por eso el arroz, 10 libras de arroz en vez de costar 210 pesos, cuesta 420. Los precios subieron en todo el mundo. Y no había manera en que la República Dominicana pudiera capear, que no hubiera ningún efecto. Por suerte el efecto fue menos severo de lo que hubiese podido ser, porque el gobierno implementó 2 cosas. Un sistema de subsidio, un sistema de subsidio. No, ministro, porque hay una contradicción entonces. Escuche por qué. Porque si República Dominicana históricamente siempre era de los países con menor tasa de inflación. Igual que ahora. Sí, no, ahora no, porque ahora somos el segundo país. Ahora, solamente superado por Nicaragua en inflación. No, tenemos una tasa de inflación, de las menores tasas de inflación en este momento. Usted está diciendo hoy, pero acumulada del 2020, solamente superado por Nicaragua. Eso quiere decir que de ser líderes en menor tasa de inflación, ahora somos líderes segundo en mayor tasa de inflación del 2020 hasta la fecha. Voy a insistir. Lo más alto de Fue Venezuela. un periodo de tiempo en lo cual la inflación nos afectó. No creo que nos afectó mucho más que al resto de los países, pero nos afectó. El gobierno impulsó un esquema de subsidios. De subsidios para contener esos efectos, subsidiando fertilizantes, subsidiando alimentos y combustibles y la tarifa eléctrica, para impedir que los aumentos en los precios internacionales afectaran los bolsillos de la gente. Lo que hizo fue, en el fondo, tomar recursos que hubiesen sido destinados para inversión pública, para servicios prioritarios, y dijo, vamos a poner este dinero para impedir que la inflación golpee en exceso al bolsillo de los dominicanos. En este momento, y pues eso fue una política. La otra política fue la política monetaria, que la política monetaria se hizo más restrictiva. Sí, pero ahí acabaron con los dominicanos. Con la misma tasa que decía ahorita. Todos los países... Ese aumento de tasa. Todos los países tuvieron que apretar las tuercas porque las abrieron la llave monetaria en medio de la pandemia. El Banco Central dio unas facilidades de liquidez enormes y bajó las tasas de interés de la política monetaria al suelo para que la economía no colapsara. Pero luego tuvo, como lo hizo Estados Unidos, subirla todo y bajo todo el mundo, los préstamos. Todo el mundo tuvo que hacer eso en todos los países del mundo. Tuvimos que apretar y contuvimos la inflación. Pero ya eso es pasado. Obviamente, los altos precios se quedaron altos. No es que los precios, cuando hablamos de que la inflación baja, significa que el aumento en el precio baja. No es que el precio baja, es que la tasa de aumento del precio volvió a bajar a los niveles normales. Ministro. Y fuimos exitosos en derrotar la inflación. Ministro. Yo creo que eso es un elemento relevante. Una pregunta, y si no tiene el dato exacto, porque no sé si han hecho ya de manera definitiva el estudio, por lo menos la aproximación o los rangos, pero a nivel del Estado Dominicano, si cuantificáramos en una columna inflación, decrecimiento, pérdida de turismo, pérdida de empleo, costo de los fletes, todas las variables, las vacunas, los subsidios, ¿cuánto nos costó como país el COVID? Por ejemplo, 2020-2021. Ese dato no lo tengo. Para empezar, nos costó
en Producto Interno Bruto nos costó el 7%, porque el Producto Interno Bruto cayó 7%. O sea, en el año 2020, el 7% de la producción... Sí, pero eso no recoge toda la variable, ese decrecimiento. No, ese es uno. Luego le costó en vidas. Sí, que es incontable. Eso es muy elevado. El costo en salud, el costo, y lo pongo aparte, en vacunas, ¿ya? Además, el costo de la recuperación, o sea, volver a reflotar la economía, el esfuerzo fiscal, el esfuerzo de inversión que hubo que hacer. Yo debo decir que el sector privado contribuyó bastante a esto. ¿Sabes por qué? El coeficiente de inversión, no solo de la recuperación, sino del sostenimiento a largo plazo. En este momento, el coeficiente de inversión, que es el monto de recursos en una economía que se invierte en un año de cualquiera, por sector público y sector privado, con respecto al tamaño de la economía, en este momento anda entre 30 y 35%. El año pasado fue 32%. Y en promedio, entre 2021 y 2023 también fue 32%. Estamos hablando de un coeficiente muy alto, cuando en la década pasada, hasta el 2019, fue de 25%. Es decir, en este momento, la inversión privada está muy activa, metiendo mucha plata en negocios, y yo creo que porque tienen una perspectiva positiva del futuro de la economía dominicana y del país. Una cosa, entonces, ministro, eso fue un evento importante de rescatar la confianza, ministro, y el optimismo que reina en los negocios, los pequeños y los grandes. Me extraña una información que tengo un par de días con ellas, y un día exactamente. Quiero saber qué se hace en ese caso en términos económicos, con tanta deficiencia en materia de educación, que antes de ayer, había precisamente reclamos de parte de los maestros y hay evidentes situaciones en toda la infraestructura. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Educación no ejecutó el año pasado más de 23.000 millones de pesos? O sea, ¿cómo no ejecuta con tanta falencia, tanta deficiencia? ¿Y a dónde va ese dinero? Tantas obras sin terminar. Mira, yo no tengo esa información, no tengo ese dato. No estoy seguro de su fidelidad, así que no puedo... Bueno, le digo, porque el periódico que estoy retomando es un periódico de altísima eficiencia en materia informativa y números económicos, que es El Dinero. La fuente es del periódico El Dinero. 23.158 millones de presupuesto no fueron ejecutados. Pero ¿qué se hace con ese dinero cuando un ministerio no lo ejecuta? Pasa al siguiente... tú dices en 2023... pasa al siguiente año. Pero como prorrateado como recursos de caja. Extra al 4. ¿Extra al 4 o se suma al 4? No. El ministerio que no gastó, ministerio que perdió. Y va a la caja común de nuevo. Se jodió. Sí. Pero déjame decirte algo. Yo creo que eso es uno de los desafíos que tiene el Estado y las instituciones dominicanas, todo el sector público. La capacidad de gastar. Hay que elevar la capacidad de gastar, la efectividad y la capacidad de gastar. Eso de que se quedan recursos no gastados. Tiene que ver con la planificación. Ángel Hernández, Tiene que ver con un tema de planificación. Mira, tiene que ver también con un tema de procedimiento, es decir, el procedimiento de compra, el procedimiento de contratación de personal y de contratación de obras, de contratación de compras de equipos, de compra de insumos. Son procesos engorrosos. Y son procesos engorrosos porque los estándares del Estado, que ahora se están cumpliendo, son bastante altos y tardan mucho tiempo. Te digo, porque ministro, yo lo sufro, todos lo sufrimos. Es decir, empujar el proceso de compra en el Estado es engorroso. Muchas veces tú empiezas un proceso de compra en agosto, y por complicaciones declararon desierto abriste la licitación, pero declararon desierta la licitación por A, por B, y tienes que volver a lanzar. Cuando llegó al final llegó el término del año, y no pudiste ejecutar esos recursos que estaban previstos. Eso pasa también. O sea, hay contingencias. También pueden haber problemas, como dice Ivonne, de planificación, que eso es una responsabilidad de nosotros, acompañar y empujar para que las instituciones planifiquen mejor. Son cosas que suceden, que hay que fortalecer. Hay que fortalecer la capacidad del Estado de gastar bien y de gastar con oportunidad. ¿Tiene planes el gobierno de quitar ese famoso anticipo que ahorca, le voy a decir, creo que hay consenso a las pymes? Yo creo que hay consenso en eso, en que hay que abordar el tema y aliviar esa carga. Yo no veo a nadie
Ahí ando Ni yo, en el gobierno, ahí ni ando yo fuera del recolectando gobierno. los vouchers de la cuestión de gasto fiscal. El único problema es que hay consenso, pero en este caso quien toma la decisión es el gobierno. No, el quien toma la decisión es el Congreso también. Sí, bueno, pero, Entonces tendríamos... pero con mayoría, Es con un mayoría, decreto, ¿verdad? con mayoría. Eso fue por un no, decreto, ¿verdad? Por un ¿es? decreto, fue por un decreto. No, eso. no. Cuando Hipólito Mejía. Es una ley, es la ley, Una ley. el Código Tributario. Bueno, pasamos un periodo extraordinario. En donde tocar el tema tributario era un problema. El gobierno prefirió no tocar el tema tributario en este periodo extraordinario de pandemia, crisis internacional de los commodities y esfuerzo por la recuperación. Pero es un tema que yo creo que todo el mundo está de acuerdo y no creo que vaya a ser evitable. Quítenlo, los quítenlo. próximos Lo años. estamos esperando. A mí me ministro. encantaría la reforma fiscal definitivamente, pero para que elimine todas las exenciones fiscales que tienen más de 50 años gravitando, porque eso no es de Yo ayer. creo que hay también bastante consenso en que se amerita una revisión bastante profunda. Si acaso yo creo que dos o tres renglones, quizás 2 o 3 renglones se escapan de quitarle todas esas exenciones. Son parte de los beneficios. Yo no sé cuál es el sentido de mantenerlas. En todo caso, algo más que quisieras agregarnos, Pavel, en esta conversación. Que no sean 4 años más para Luis. Nuestro ministerio está comprometido con el desarrollo. Nuestro compromiso es darle calidad a la política pública y eso significa hacer que la política pública responda a las demandas, a los intereses, a las necesidades, por una parte de la población, pero por otra parte a las demandas y las necesidades de transformación productiva, de tal manera que el aparato productivo se vaya transformando, modernizando, genere más y mejores empleos de calidad. Nuestro cliente, nosotros no ponemos un blog, nosotros no ponemos una jeringuilla, no damos una clase, pero tratamos de empujamos y acompañamos a las instituciones públicas para que hagan mucho mejor su trabajo. Y ese es nuestro compromiso y yo creo que estamos logrando un conjunto de transformaciones muy importantes desde el punto de vista de cómo funciona el Estado y cómo funciona la planificación, que van a dar resultados, pero no para los próximos 4 años, sino para los próximos 10 o 15 años. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Pavel Guisa por esta conversación interesante esta tarde sobre diversos temas como ustedes han podido escuchar. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Gracias, Pavel, por estar con nosotros. A la orden siempre.